muchas gracias a todos por estar aquí, también por responder esta primera encuesta. Em, Mi nombre es Irina Vázquez Villaseñor. Hoy vamos a platicar un poquito sobre estimulación eléctrica transcraneal o TES, enfocándonos en algo que sé que a todos nos interesa mucho en la práctica clínica, que es cómo puede ayudarnos este tipo de intervención, este tipo de tecnología en la rehabilitación motora y en el manejo del dolor crónico. La idea de este webinar es que se lleven una comprensión clara de qué puede hacer la TES en el cerebro de los pacientes y sobre todo cómo se traduce eso en un impacto clínico. Quisiera que se lleven una idea general de algunas de las técnicas de estimulación eléctrica transcraneal que pueden utilizar en la clínica, cuál es la evidencia que hay detrás de estas técnicas, específicamente para estos pacientes. Pero primero, antes de empezar con ese tema, pues quisiera platicarles un poquito sobre mí. Como les decía, mi nombre es Irina, yo soy de carrera, soy licenciada en bioquímica clínica. Tengo una maestría en medicina molecular que realicé en la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, y en esa misma universidad obtuve mi doctorado en neurociencias. Después trabajé varios años como investigadora postdoctoral en el Instituto de Neurociencias de esa universidad, y yo me enfoqué más bien en investigación en mecanismos tempranos de neurodegeneración, en demencia, también en la identificación de biomarcadores de permeabilidad, de barrera hematoencefálica, en Alzheimer, y utilicé una diversidad de técnicas para esto, incluyendo cultivo celular, eh, análisis de tejido de cerebro humano, técnicas de secuenciación, entre otras. Entonces, básicamente esa parte de mi experiencia pues es muy de ciencia básica. Después empecé a adentrarme más en la investigación en técnicas de neuromodulación, y ya tengo pues desde el 2023 realizando investigación específicamente en técnicas de neuromodulación no invasiva. Me enfoco mucho en la parte de neurodegeneración, pero también tengo experiencia con otras patologías em, en en cuanto al uso de estas técnicas. Y pues bueno, justamente dentro de estas técnicas, hoy nos vamos a enfocar en las técnicas de estimulación eléctrica transcraneal. Para que sepan hacia dónde va a ir este webinar, primero vamos a platicar sobre qué es la estimulación eléctrica transcraneal, de dónde surge. Después vamos a revisar algunas de las modalidades, de las distintas modalidades que existen. Vamos a platicar sobre los mecanismos de acción, es decir, qué está pasando a nivel celular cuando utilizamos alguna de estas técnicas. Y con esa base vamos a entrar a lo más importante del webinar, que es la evidencia clínica que existe en rehabilitación motora, específicamente después de un evento vascular cerebral y en dolor crónico. Y todo lo que veamos hoy de teoría, pues es con la intención justamente de que después tenga un poco más de sentido en la clínica, para que ustedes puedan ver cómo es que pueden integrar este tipo de tecnologías en su clínica. Entonces, pues vamos a empezar por lo más básico. Vamos a empezar revisando a qué nos referimos cuando hablamos de estimulación eléctrica transcraneal. La estimulación eléctrica transcraneal es una técnica de neuromodulación no invasiva. Esto significa pues, que no estamos implantando nada, sino que estamos aplicando más bien corrientes eléctricas de muy baja intensidad, de entre 0.5 y 2 miliamperes, mediante electrodos que se colocan sobre el cuero cabelludo. Algo muy importante aquí es que, a diferencia de otras técnicas, al utilizar estimulación eléctrica transcraneal, no estamos forzando a las neuronas a disparar,
sino que estamos modificando la excitabilidad de la membrana neuronal y consecuentemente, pues, la actividad de las neuronas. En este caso, lo que hacemos es dejar a las neuronas más o menos propensas a activarse, dependiendo del tipo de estimulación que usemos, y ese pequeño cambio en excitabilidad, cuando se combina, por ejemplo, con rehabilitación motora, puede tener efectos clínicos relevantes. ¿De dónde surge el uso de este tipo de tecnología o de técnicas en la clínica? Pues bueno, esto se ha utilizado desde la antigüedad. Ya se intentaba usar electricidad con fines terapéuticos. Por ejemplo, pues está documentado el uso de estos peces torpedo que generan descargas eléctricas para tratar condiciones en ese entonces, pues como migraña o dolor. Eh, en ese tiempo obviamente no se comprendían los mecanismos, pero pues existía esta intuición de que la electricidad podría modificar la función del sistema nervioso. Aquí pues ven justamente una ilustración de ese pez torpedo y aunque suena, como les decía, pues algo rudimentario, pues ya se intuía que justo la electricidad podría modificar el dolor. Aquí vemos cómo se le está aplicando una terapia con el pez torpedo a estos pacientes que presentaban dolor, en este caso, pues cefalea, y aquí me parece que era el dolor relacionado con gota. Pero el verdadero salto hacia el uso de estimulación eléctrica transcraneal moderna ocurre mucho más recientemente. El punto de partida de la investigación moderna en estimulación eléctrica transcraneal se sitúa a partir del trabajo de estos dos autores, Nietzsche y Paulus, en el año 2000. Entonces es pues relativamente reciente. Y ellos lo que hicieron fue demostrar que al aplicar una corriente débil sobre la corteza motora de una persona podría generar cambios duraderos en la excitabilidad cortical, medidos pues a través de una respuesta motora. Y aquí justo es donde aparece algo clave que seguimos usando hasta hoy. Esta, el uso de la estimulación anódica o de la estimulación catódica específicamente para, por un lado, la estimulación anódica para aumentar la excitabilidad y, por otro lado, la estimulación catódica que tiende a disminuir la excitabilidad. Y este fue el inicio de entender que se podía modular pues redes cerebrales de manera dirigida y de forma segura y de forma no invasiva. Y este es el artículo que publicaron Nietzsche y Paulus, justamente describiendo los efectos tanto a nivel de estimulación anódica como de estimulación catódica. A partir de ahí, pues el campo de la estimulación eléctrica empezó a desarrollarse bastante rápido, empezó a evolucionar y en las últimas 2 décadas la estimulación eléctrica transcraneal dejó de ser solamente de corriente directa como la que utilizaron en el artículo anterior. Ahora se ha ampliado, se tienen varias modalidades de estimulación eléctrica transcraneal, incluyendo, por ejemplo, la estimulación transcraneal de corriente alterna, la estimulación transcraneal de corriente pulsada. También hay una que se conoce como estimulación transcraneal de ruido aleatorio, la estimulación de interferencia temporal repetitiva. Muchas de estas técnicas de estimulación eléctrica buscan interactuar pues más directamente con oscilaciones cerebrales específicas. Vamos a revisar en un rato más cómo es que, por ejemplo, la TACS puede lograr esto. Y a pesar de que pues están todas estas técnicas desarrolladas y la mayoría de ellas pues todavía sigue en investigación cuando se trata o cuando hablamos de ciertas patologías, ¿no? Pero bueno, las más robustas o las que tienen más evidencia de uso hasta el momento incluyen la TDCS y la TACS, que son de las que vamos a platicar el día de hoy.
Entonces, ahora sí, después de esta pequeña introducción, vamos a ver específicamente cómo es que la estimulación eléctrica transcraneal vamos a hablar específicamente más bien de la estimulación eléctrica transcraneal por corriente directa y por corriente alterna. Y les voy a platicar un poquito de la pulsada también. Bueno, pues estas son las modalidades más relevantes en la clínica, como les decía, la TDCS, la TACS y la TPCS vamos a ver que tiene potencial, aunque no tiene tanta evidencia como TDCS y TACS. Cada una de estas técnicas tiene efectos fisiológicos un poco distintos, pero pues todas comparten esa idea central de modular la actividad cerebral sin inducir directamente potenciales de acción. Y para entender por qué esto funciona a nivel clínico, pues vamos a bajar un poquito al mecanismo de acción de las técnicas. Como les platicaba al inicio, la TES actúa modulando el potencial de membrana y eso significa pues que estas técnicas cambian o modifican el estado de preparación de la neurona para dejarla más cercana al umbral o más alejada del umbral. Y esto pues tiene efectos a varios niveles, tanto a nivel neuroquímico como a nivel eléctrico, como a nivel de oscilaciones neuronales. Estos cambios locales que podemos ver, químicos, eléctricos y de oscilaciones, pues también van a poderse escalar a cambios a nivel de redes, ya sea redes pequeñas o redes cerebrales grandes, que es lo que finalmente vamos a ver reflejado en la función motora, si lo estamos utilizando para rehabilitación, o en la percepción del dolor. Hablando específicamente de la estimulación eléctrica por corriente directa, esta usa una corriente continua, como dice aquí, para modular la actividad neuronal. Debajo del ánodo, las neuronas tienden a despolarizarse, ligeramente, lo que las deja más excitables. Mientras que debajo del cátodo ocurre lo contrario. Lo que ocurre es que las neuronas tienden a hiperpolarizarse, volviéndose menos excitables. Y en clínica, esto pues nos permite algo pues muy importante, muy potente, digamos. ¿Por qué? Nos permite facilitar la actividad de áreas hipoactivas o reducir la hiperactividad de áreas que están desreguladas. Y esta es la lógica que se va a utilizar, por ejemplo, cuando se hable o cuando hablemos de reorganización motora post-EBC y de modulación de redes del dolor. Em, la TACS funciona o el efecto que tiene es un poquito diferente al de la TDCS. A diferencia de la TDCS, aquí no solamente buscamos aumentar o disminuir la excitabilidad de forma general, sino que buscamos ya interactuar con ritmos cerebrales particulares. La TACS puede generar un fenómeno que se conoce como acoplamiento o entraining, donde la corriente externa que se está aplicando se sincroniza con oscilaciones neuronales endógenas. Y esto es muy interesante porque pues sabemos que diferentes frecuencias de oscilaciones están asociadas a distintas funciones. Y sabemos también que, por ejemplo, hay patologías en las que se ven alteradas un grupo de oscilaciones en particular, ya sea, por ejemplo, gamma, teta, delta. Entonces, por eso la TACS pues abre esta puerta a intervenciones más dirigidas a redes funcionales específicas. Y otra modalidad que también pues tiene tiene un potencial clínico, digamos, se puede utilizar también en la clínica, es la estimulación eléctrica por corriente pulsada.
La diferencia principal con la TDCS es que en este caso no se está aplicando un flujo constante, sino que en este caso podemos ajustar con mayor precisión parámetros como por ejemplo la duración del pulso y el intervalo entre los pulsos. Y esto abre la posibilidad de una modulación pues digamos, más fina de la excitabilidad, aunque todavía, como les decía, pues la TPCS está menos estudiada a nivel clínico que la TDCS. Em, esta precisión pues nos puede servir para justo afinar, como les decía, ese impacto que tiene en la excitabilidad cerebral y pues la TPCS es una combinación un poco entre TDCS y TACS, porque la TPCS también tiene, o con esta técnica también podemos alcanzar ese entrainment o ese acoplamiento con oscilaciones cerebrales específicas que queramos mejorar o modular. Y ahora sí, con estas herramientas en mente, ya conociendo pues las diferencias entre TDCS, TACS y TPCS, vamos a pasar a cómo podemos aplicarlas a nivel clínico, específicamente hablando de rehabilitación y de dolor crónico. La evidencia clínica que hay sobre el uso de estimulación eléctrica transcraneal en rehabilitación y dolor crónico es amplia, pero hoy nos vamos a enfocar en dos áreas donde ha mostrado resultados pues especialmente prometedores, donde hay un potencial clínico bastante bueno. Y esos son rehabilitación motora y dolor crónico, incluyendo migraña, fibromialgia y dolor neuropático. En ambos casos, como les decía, la evidencia más robusta es para el uso de estimulación eléctrica por corriente directa, pero también se ha utilizado estimulación eléctrica por corriente alterna. Y ahorita vamos a ver cuáles han sido los resultados. Entonces, empecemos por la rehabilitación motora post-TBC. En rehabilitación post-TBC, la TDCS, como les decía, pues es la modalidad más estudiada. Se utiliza comúnmente en estos casos estimulación anódica sobre la corteza motora afectada con el objetivo de aumentar la excitabilidad, facilitar la neuroplasticidad y potenciar sobre todo el efecto de la terapia física o de la terapia ocupacional. Y algo clave aquí, algo muy importante que hay que aclarar es que la TDCS no reemplaza la rehabilitación, al contrario. Se ha visto que la TDCS lo que hace es que potencia la rehabilitación. Hay estudios, incluyendo este que les presento aquí, que muestran que cuando se integra la TDCS con entrenamiento motor, pues se observan mejoras significativas en la función de la extremidad superior, perdón. Y esto lo podemos ver al utilizar escalas clínicas que evalúan justamente esa función de los miembro superior. En este estudio en particular, pues es muy interesante porque lo que hicieron fue que tenían a pacientes a los que solamente les dieron rehabilitación, que son los que están de este lado, estas dos gráficas. Y estas dos gráficas de acá son el grupo experimental, es decir, a los pacientes a los que se les dio rehabilitación acoplada con protocolo de TDCS. Y bueno, lo que observaron ellos es que al utilizar dos escalas para evaluar justo esas mejoras en extremidades superiores, vieron que la rehabilitación, pues sí, tiene un impacto positivo en los pacientes. Hay un efecto clínicamente significativo al utilizar rehabilitación en pacientes post-TBC para mejorar la función de extremidad superior.
Sin embargo, ellos notaron que al utilizar TDCS, un protocolo TDCS en conjunto con la rehabilitación, pues esa mejora fue aún mayor, ¿no? En cuanto a la evaluación que ellos hacen de la función de la extremidad motora. Entonces, aquí podemos ver claramente ese efecto potenciador de la TDCS en rehabilitación motora. Pero además de mejorar la función, también hay efectos sobre otros componentes importantes. Los efectos también de utilizar TDCS en rehabilitación motora post-TBC se pueden observar a nivel de espasticidad, es decir, se ha visto que la TDCS puede reducir espasticidad y el efecto se puede observar hasta un mes post-aplicación. Además, también se ha observado que optimiza el flujo sanguíneo cerebral, aumenta el flujo sanguíneo a nivel regional en donde se aplica la TDCS y esto favorece un entorno metabólico bueno para justamente esa recuperación neuronal que se está buscando. También mejora la conectividad funcional porque potencia la eficiencia de redes motoras y premotoras, impactando justo esa red de manera completa o general. Y también pues tiene un efecto a nivel neuroplasticidad y de retención a largo plazo. Esas mejoras clínicas en movilidad, en fuerza o en marcha que se pueden observar en estos pacientes se mantienen por semanas tras el tratamiento gracias a esa neuroplasticidad inducida. Ahora, aunque la TDCS es la más usada, no es la única modalidad con ese potencial en rehabilitación post-TDC. Como ya les platiqué que la TACS está menos estudiada o investigada que la TDCS en estos pacientes, pero sí se ha observado que tiene también un efecto benéfico en áreas específicas. Por ejemplo, optimiza la comunicación y la integración entre áreas motoras y otras redes cerebrales después de una lesión, contribuyendo a la recuperación funcional. Y esto lo hace a través de la modulación de ondas beta. También se ha explorado el efecto que tiene en ondas alfa y se ha visto que puede ayudar a mitigar los síntomas de negligencia después de un EBC, facilitando la percepción del lado del cuerpo que era ignorado previamente. Y también tiene efectos a nivel de oscilaciones teta. Y esto se ve reflejado en una mejora en el rendimiento y en la fluidez de habla en pacientes que presentan afasia post-EBC. Entonces aquí pueden observar que el enfoque comparado con la TDCS es más hacia resincronizar redes que han quedado desorganizadas tras la lesión. El uso de TACS todavía no es un estándar o no tiene esa evidencia tan robusta como lo tiene la TDCS, pero como les decía, pues representa una línea muy prometedora, ¿no? También a nivel clínico en pacientes post-EBC. Y el segundo campo donde la estimulación eléctrica transcraneal ha generado mucho interés clínico es el campo del dolor crónico. Aunque en este caso pues no estamos hablando de una lesión motora focal, sino de redes cerebrales del dolor que pues se han vuelto disfuncionales. Pero pues también se ha observado pues un impacto positivo a nivel clínico al utilizar estimulación eléctrica transcraneal, específicamente en pacientes con migraña, fibromialgia y dolor neuropático. Entonces, empecemos con TDCS, que otra vez pues es la técnica más respaldada como justo tratamiento complementario en dolor crónico. En este caso, sus efectos no se limitan solamente a modular excitabilidad neuronal, también se han descrito otros mecanismos a través de los cuales la TDCS puede impactar en esa
percepción del dolor y también en el dolor somático. Entonces, lo que se ha observado es que la TDCS tiene un efecto a nivel de modulación inmunológica, induce cambios a nivel de la regulación de citocinas, tanto pro como antiinflamatorias. También tiene un efecto a nivel de la inhibición de la activación glial. Las células gliales, como ustedes saben, pues son las células del sistema inmune del cerebro, del sistema nervioso central, y la TDCS tiene la capacidad justo de inhibir la activación microglial y astrocítica, que también juega un papel muy importante en el dolor neuropático. La TDCS también tiene un efecto a nivel de red, es decir, altera o modula la conectividad entre regiones como el tálamo y la corteza cingulada, y también tiene un efecto de remodelación sináptica a través de receptores específicos como receptores de NMDA y de sistemas GABA. En la clínica, específicamente las dianas más usadas para analgesia cuando hablamos de TDCS son la corteza motora primaria y la corteza prefrontal dorsolateral, porque, bueno, sabemos que el dolor no es solo sensorial, sino que también tiene un componente emocional y cognitivo. ¿Qué evidencia hay del uso de TDCS en dolor crónico? Específicamente se ha utilizado en dolor neuropático y se ha observado efectos efectos moderados a corto plazo, especialmente, por ejemplo, en dolor secundario a una lesión medular o relacionado con un evento vascular cerebral o un dolor por amputación. También hay evidencia de uso en pacientes con fibromialgia. Específicamente, la estimulación anodal aplicada en corteza motora primaria ha mostrado reducción del dolor y una mejoría funcional en algunos estudios. Y en cuanto a migraña, la evidencia es un poco más limitada y además los resultados pues son heterogéneos, pero sugiere posibles reducciones en cuanto a la frecuencia de los ataques o eventos de migraña y a la intensidad de estos ataques. Entonces, aquí justo quisiera hacer una nota, pues algo muy importante que hay que comunicar al paciente es que no se utiliza en este tipo de intervenciones como una cura, sino como una herramienta que puede integrarse a un abordaje multimodal y que puede beneficiar o favorecer más bien la reducción de algunos síntomas. Ahora platicamos sobre cómo se puede integrar la TACS en el manejo de dolor crónico. Aquí recuerden que la TACS se enfoca más bien en esa sincronización o acoplamiento con oscilaciones neuronales. Se ha visto que ciertas bandas, incluyendo la banda alfa y la banda gamma, están alteradas en personas con dolor crónico. Entonces aquí, ¿qué es lo que puede hacer la TACS? Aquí la TACS puede favorecer esa sincronización con oscilaciones relacionadas con la percepción del dolor. En este caso, pues, modular la potencia de los ritmos alfa en, por ejemplo, corteza somatosensorial, lo que se va a asociar a una reducción en la percepción de la intensidad del dolor. En este caso, pues el enfoque es más orientado a justo reorganizar o modular esa dinámica de red más que solamente a modificar una excitabilidad a nivel local. Y la evidencia sobre su eficacia específicamente, por ejemplo, en pacientes con fibromialgia, se ha observado o hay reportes de reducción del dolor a corto plazo. Por ejemplo, con protocolos que se dan a los pacientes con fibromialgia con TACS de 4 semanas, hay justo una reducción inmediata del dolor.
Sin embargo, pues es una reducción a corto plazo. También se ha utilizado en pacientes con dolor lumbar. Se han probado específicamente frecuencias, en este caso de 10 Hz, pero la evidencia es limitada, es decir, los datos que tenemos no nos permiten establecer pues un beneficio específico utilizando TACS en pacientes con dolor lumbar. Y en dolor crónico post-EBC o post-ictus se ha visto que puede reducir el dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes, posiblemente a través de una resintonización o modulación de oscilaciones teta, como dice aquí, en la corteza sensorimotora. Entonces, parece que la TACS puede ayudar a restaurar ese equilibrio entre excitación e inhibición y reorganización de las redes neuronales asociadas al dolor crónico post-TBC. Y bueno, ya que vimos la aplicación que puede tener tanto la estimulación eléctrica transcraneal por corriente directa como la estimulación eléctrica transcraneal por corriente alterna, en estos pacientes en donde en estos pacientes para rehabilitación motora o en dolor crónico, ahora les quiero platicar sobre esta otra modalidad de estimulación eléctrica que es la TPCS. Como les contaba al inicio, la TPCS, la evidencia que hay es aún más limitada. Es un tipo de intervención o de modalidad de neuromodulación invasiva que se utiliza más bien a nivel de investigación, pero pues bueno, es bueno revisar cuál es su potencial eh, clínico y en el caso de rehabilitación y de dolor crónico. Em, La TPCS se ha estudiado en varias áreas, incluyendo fibromialgia, en dolor visceral crónico, en lesión medular y espasticidad y en pacientes post-TBC. En fibromialgia, ¿qué es lo que se observó? Se observó que al utilizar TPCS hubo una reducción significativa del dolor en estos pacientes y tanto a nivel somático como a nivel cognitivo, es decir, esos componentes en el componente somático y cognitivo. En cuanto a dolor visceral crónico, se observó que la TPCS puede modular la coherencia cortical y aliviar síntomas, particularmente en pacientes con síndrome de colon irritable. En cuanto a los pacientes con lesión medular y espasticidad, se ha observado que la TPCS puede reducir la espasticidad y mejorar trastornos del movimiento. Y en pacientes post-TBC también puede mejorar la función locomotora y reducir trastornos motores, pero específicamente esto solo se ha observado en modelos animales. Entonces, como les decía, en este caso, pues la evidencia que hay es un poco más reducida, incluso hay evidencia a nivel preclínico, pero bueno, es una técnica con un potencial pues importante y les quiero platicar específicamente por qué esta técnica tiene este potencial a nivel de pacientes, a nivel de clínica. La TPCS, como les decía, combina características de TDCS y de TACS. Tiene efectos estáticos sobre excitabilidad, como los tiene la TDCS, pero también tiene efectos dinámicos sobre oscilaciones, como los tiene la TACS. Además, también la TPCS introduce un concepto que se conoce como resonancia estocástica, donde se integra un poco de ruido y la integración de este ruido, la introducción de este ruido puede mejorar la sensibilidad en redes neuronales. También se ha descrito que la TPCS tiene o tiende a menores efectos secundarios, como menos irritación cutánea que la TDCS, y también tiene un impacto químico reducido, es decir, minimiza esa acumulación de iones ideal para sesiones largas en los pacientes.
Este esquemita justo muestra pues las características generales de TDCS, TACS y cómo la TPCS digamos que combina las características de ambas, dándonos justamente pues estas ventajas sobre TDCS solita o TACS solita. Bueno, pues ya platicamos sobre estas tres modalidades de estimulación eléctrica transcraneal y ahora, antes de finalizar este webinar, me gustaría revisar con ustedes en general cómo es un protocolo de estimulación eléctrica transcraneal, independientemente de si estamos utilizando la modalidad TDCS o la modalidad TACS. Obviamente, pues cada una tiene su particularidad específica, las zonas de estimulación, etcétera, pero sí hay algunos parámetros generales que aplican para ambas. Los parámetros de estimulación eléctrica transcraneal más utilizados en la clínica son estos que les presento aquí en esta diapositiva. Normalmente se utilizan intensidades de entre 1 y 2 miliamperes. Se sabe que al utilizar intensidades más altas, pues podemos favorecer eh, un beneficio, que el impacto a nivel clínico sea mayor. Y, por ejemplo, pues podemos ajustar la intensidad que se utiliza en cada paciente, obviamente dependiendo de la tolerancia que tenga ese paciente a la sensación, al aumentar la intensidad. No es una sensación dolorosa, es una sensación incómoda. El paciente la puede notar específicamente cuando llegamos ya a una intensidad muy alta. El paciente puede notar esta incomodidad y entonces nosotros podemos justo ajustar la intensidad que utilizamos con cada paciente, dependiendo de esa tolerancia. Entonces, los valores, como les decía, reportados van entre 1 y 2 miliamperes, pero pueden ajustarse e incluso pueden utilizarse intensidades un poco más altas. Aquí es importante también especificar que si se trabaja con pacientes pediátricos, es muy, muy importante la modulación de la intensidad. En pacientes pediátricos, la sugerencia o más bien la recomendación es utilizar la mitad del valor de intensidad que normalmente se utiliza con pacientes adultos. También se tiene que modular la intensidad a la tolerancia del paciente pediátrico, pero se tiene que iniciar, digamos, esa evaluación de la tolerancia utilizando un valor muchísimo más bajo, es decir, entre 0.5 y 1 miliamper con pacientes pediátricos. En cuanto a duración por sesión, normalmente las sesiones duran de entre 20 y 30 minutos, son sesiones cortas. El número de sesiones obviamente va a variar también dependiendo de el protocolo que se quiera aplicar, la patología, las condiciones del paciente, pero bueno, en general oscilan entre 10 y 20 sesiones, perdón, los protocolos, con una frecuencia semanal de entre 3 y 5 veces por semana. Y aquí es muy importante, como les contaba cuando hablábamos de rehabilitación en pacientes, rehabilitación motora, perdón, en pacientes post-TBC, pues es muy importante la combinación terapéutica entre la estimulación eléctrica con la terapia de rehabilitación, fisioterapia o terapia del dolor. Esta es la clave en la integración de estas técnicas de neuromodulación invasiva en la clínica. Hay que combinarlas, por lo menos en el caso de pacientes para rehabilitación y dolor crónico, con fisioterapia o terapia del dolor. En cuanto a seguridad y contraindicaciones de la estimulación eléctrica transcraneal, la TES son modalidades de estimulación no invasivas y cuando se utilizan con parámetros estándar, pues son generalmente bien toleradas. Los efectos secundarios más comunes son leves y transitorios, por ejemplo, hormigueo leve, enrojecimiento de la piel, cefaleas transitorias.
y estos suelen desaparecer poco después de la sesión. En cuanto a contraindicaciones, pues hay que tener especial precaución o evitar la estimulación en pacientes con dispositivos electrónicos implantados en cabeza, por ejemplo, algunos implantes cocleares. En lesiones cutáneas también debemos evitar colocar los electrodos en sitios en donde haya una lesión cutánea activa, y en pacientes con epilepsia no controlada, pues no es una contraindicación absoluta, pero sí se requiere una valoración cuidadosa. En pacientes embarazadas, pues hay que evaluar el riesgo-beneficio. La realidad es que no tenemos datos clínicos de seguridad en pacientes embarazadas. Entonces, pues bueno, esto se deja a criterio clínico y después de evaluar ese riesgo-beneficio. Y les dejo este mensajito clave para que se lo lleven a su casa, para que lo tengan ahí presente. Em, Estas son las 4 ideas, digamos, para cerrar, más importantes. Primero, recordemos que la estimulación eléctrica transcraneal es una técnica no invasiva que modula redes cerebrales y además facilita la plasticidad y que no sustituye terapias, en este caso de fisioterapia o de terapia de dolor o farmacoterapia, sino que más bien es parte de justo ese enfoque multimodal. Segundo, en rehabilitación post-TDC, ya vimos que puede potenciar la recuperación, especialmente con TDCS, que es la modalidad con mayor evidencia, favoreciendo la reorganización cortical, cuando se combina con terapia. En pacientes con dolor crónico actúa sobre redes sensoriales y emocionales. También la TDCS en este caso es la más respaldada clínicamente, pero pues ya vimos que también TACS y TPCS tienen un potencial en estos pacientes. Y en general, pues estas modalidades de estimulación eléctrica transcraneal son seguras, se pueden ajustar algunos de los parámetros a los pacientes y dependiendo de el objetivo terapéutico que se quiera alcanzar, y también son complementarias. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Antes de irnos a la sesión de preguntas, me gustaría recordarles que vamos a tener, aparte de otros 2 webinars, uno en donde el doctor César Romero nos va a platicar sobre la estimulación transcutánea del nervio vago, las aplicaciones clínicas para esta modalidad. Este será el día martes 17 de marzo. Y también vamos a tener otro webinar mucho más detallado, enfocándonos en recuperación funcional tras un EBC. Aquí les platiqué así de manera general qué es lo que se ha observado, qué se puede esperar en estos pacientes, pero la psicóloga Diana Luna nos va a platicar con más detalles sobre la evidencia del uso de estas modalidades en pacientes post-EBC. También les cuento que les van ahora a mostrar una encuesta de satisfacción para que nos ayuden, por favor, a contestarla. No, su opinión, su retroalimentación nos ayuda mucho a mejorar estos webinars, a saber qué les interesaría que incluyéramos en los webinars futuros, y etcétera. Entonces, los invito a que llenen esta encuesta. Les doy un minutito antes de pasar a las preguntas. Si tienen preguntas, por favor, si me las comparten en el chat y yo aquí las voy leyendo. O me parece que también tienen un grupo de WhatsApp al que pueden enviar las preguntas, pero si las pueden enviar por favor al chat, se los agradecería mucho. Sí, creo que tengo aquí una pregunta sobre dolor crónico. Si puedo contar más sobre cómo es una sesión.
No sé si se refiere a cómo se estructura la sesión en cuanto a dolor crónico, por ejemplo, pues bueno, para migraña, si pensamos en un paciente con migraña, así, en pacientes con migraña. En cuanto a ver, el uso de TDCS en pacientes con migraña, los resultados que se observan principalmente pues es en la reducción en el número de ataques de migraña. Em, esta reducción en el número de ataques y también en la intensidad de los ataques no es una reducción que se observe a largo plazo. En algún punto los pacientes vuelven a notar o notan que la cronicidad de los ataques de migraña empieza a ser similar a antes de la estimulación. Entonces aquí lo que siempre les cuento o les comento es que este tipo de intervenciones es muy importante evaluar cada cuánto se tienen que dar intervenciones de mantenimiento. La intervención inicial va a tener un efecto dependiendo obviamente de la severidad. En este caso, si hablamos de dolor crónico y migraña, va a tener un efecto a lo mejor de 1 mes a 3 meses. Pero si el paciente empieza otra vez a notar que el número de ataques empieza a aumentar, o que la intensidad del dolor empieza a aumentar, pues entonces es tiempo de volver a hacer una evaluación y de aplicar un protocolo de mantenimiento. No solamente es con pacientes con dolor, también en el caso de rehabilitación motora puede que haya que dar una intervención de mantenimiento o más bien una vez que se completa un protocolo junto con un protocolo de estimulación eléctrica, junto con un protocolo de fisioterapia, el paciente puede descansar y después para seguir favoreciendo esta mejora a nivel, por ejemplo, de miembro superior, a nivel motor, pues se puede aplicar otro protocolo tanto de estimulación eléctrica como de estimulación, perdón, de fisioterapia. Me preguntan que en pacientes, otra vez en pacientes con migraña, si funciona esta intervención para niños y desde qué edad. Si nos vamos a la evidencia que hay sobre, en cuanto a estudios clínicos, sobre el uso de TDCs en migraña, la población en la que se estudia es principalmente en adultos. No hay datos clínicos que nos sugieran o que nos puedan, pues, dar un poquito de idea de qué es lo que podríamos esperar en un paciente pediátrico con migraña al utilizar esta intervención. En estos casos, pues creo que lo que yo diría es que ya es una cuestión a nivel clínico, es una decisión clínica. Aquí se evalúa el riesgo-beneficio, como les decía, para si se utilizan este tipo de intervenciones, es decir, estimulación eléctrica transcraneal en niños, pues siempre hay que tener cuidado con la intensidad que se utiliza. Normalmente los valores de intensidad son mucho menores que los que se utilizan en un adulto. Entonces, esto en cuanto a migraña y en cuanto a otras patologías, la verdad es que la información o la evidencia que hay de el efecto eh, clínico de estas modalidades en niños, pues es muy limitada. Me preguntan que cada cuánto deben de ser las sesiones. Por ejemplo, hay pacientes que van una vez a la semana al consultorio. En el caso de estimulación eléctrica transcraneal e incluso de otro tipo de neuromodulación no invasiva, hablemos de estimulación magnética, eh, se, las sesiones tienen que ser consecutivas. Es importante que si se dan, por ejemplo, de 3 a 5 sesiones por semana, esas sesiones sean pues consecutivas o por lo menos, si, o
dar ese descanso de 2 o 3 días. Esto es importante porque los mecanismos de acción de este tipo de neuromodulación pues necesitan ese reforzamiento continuo. Si solamente se da una sesión de estimulación un día a la semana, pues los efectos que vamos a observar van a ser, puede ser que sean menores, puede ser que no veamos ningún efecto, o puede ser que necesite un protocolo pues muy extendido. La verdad es que yo creo que más bien pues el efecto que podríamos ver pues es muy poco si no se dan esas sesiones consecutivas, si se refuerzan esos mecanismos específicamente de neuroplasticidad en los pacientes. Entonces sí, las sesiones tienen que ser entre 3 y 5 sesiones semanales de manera consecutiva. Normalmente, como les decía, pues un protocolo puede constar de 10 sesiones hasta 30 sesiones. Eh, Me preguntan si las sesiones de neuromodulación son amigables para los pacientes o generan molestias. Eh, la estimulación eléctrica transcraneal no genera dolor, no es una técnica que cause dolor. Como les decía al principio, cuando se establece la intensidad a la que se va a trabajar, se establece a partir justo de esa sensación que el paciente refiere una vez que se alcanza una intensidad que no es tolerable. Es una sensación un poco incómoda, es molesta, pero una vez que se alcanza ese umbral, digamos, de intensidad que ya no es tolerable, bajamos a la intensidad que sigue siendo tolerable y a partir de ahí el paciente pues ya no va a sentir ningún tipo de dolor. Em, entonces, por ese lado, no es una técnica que cause dolor, siempre y cuando pues obviamente se ajuste la intensidad a ese nivel tolerable para el paciente. Me preguntan también si pueden integrar sesiones de 30 minutos dentro de la consulta o se recomienda un tiempo mayor. Eh, la, eh, el tiempo de estimulación por sesión depende mucho del protocolo, pero en general los protocolos duran entre 20 y 30 minutos. Entonces sí, como les decía, hay que revisar específicamente para rehabilitación y para dolor crónico, la mayoría de los protocolos duran entre 20 y 30 minutos. Si se va a utilizar para alguna otra patología, pues entonces habría que revisar cuál es la evidencia, qué es lo que nos dice la evidencia en cuanto al tiempo de sesión óptimo, digamos, para observar pues un efecto terapéutico o el efecto terapéutico que estemos buscando. Bueno, me preguntan otra vez si los efectos son permanentes o requieren mantenimiento. Sí, se requieren sesiones de mantenimiento, como les contaba hace rato, por ejemplo, en pacientes con migraña o, por ejemplo, en pacientes con dolor por fibromialgia, normalmente se requieren sesiones de mantenimiento. Em, la sugerencia aquí sería justo que poder evaluar al paciente pues cierto tiempo después de la intervención, ver cómo es que sus síntomas han evolucionado en ese tiempo. Si se observa que hay por ejemplo, en el caso de dolor, un aumento a través de la intensidad del dolor o de síntomas asociados al dolor. Entonces, se puede considerar dar una sesión de mantenimiento en ese momento. Sí, o sea, sí se puede, me preguntan si se pueden combinar con medicación. Por ejemplo, pacientes que estén tomando medicamentos para el dolor o que estén en tratamiento psiquiátrico, sí, se puede combinar con medicamento. En este caso, pues mi sugerencia también sería que se llevara un enfoque complementario, igual si está llevando un tratamiento psiquiátrico, pues con el psiquiatra y que el psiquiatra esté enterado que está también recibiendo neuromodulación invasiva o en el caso del dolor. Eh,
También me preguntan algo muy importante, ¿es posible que algún paciente no responda bien o no tenga cambios o no se observen cambios? Sí, es posible. Hablando de estimulación o de neuromodulación en general no invasiva, los cambios que se observan, o más bien lo que vemos reportado en la literatura, em, a veces, o bueno, algo que se reporta en la literatura es que, bueno, pues al final de cuentas la respuesta puede ser heterogénea. Hay pacientes que tal vez tienen alguna comorbilidad y no van a responder de la misma forma que pacientes que no tienen ciertas comorbilidades. O, por ejemplo, hablando de rehabilitación post-TBC, puede ser que haya un paciente que haya recientemente sufrido un EBC y en esa justo ventana que tenemos nosotros para trabajar con un paciente post-EBC, digamos en la etapa subaguda, podemos observar una mejora tal vez mucho más significativa que en un paciente que tuvo un EBC hace 4 años y que sigue teniendo problemas motores, ¿no? Entonces, definitivamente hay pacientes que van a responder o la respuesta que observemos en los pacientes, pues va a ser una respuesta heterogénea. No todos los pacientes van a responder de la misma forma a estas intervenciones. Y ya una última pregunta que tengo por aquí. ¿Cuántas sesiones de mantenimiento se deben de dar una vez terminado el protocolo inicial? La verdad es que es difícil de decir, como les comentaba hace un rato, es importante que justo en esa evaluación que ustedes hacen de sus pacientes, integren también evaluaciones para monitorear los síntomas de sus pacientes una vez terminados los protocolos. Entonces, si ustedes utilizan un protocolo para dolor crónico, pues entonces mi sugerencia sería evaluar tal vez al mes cómo es que el paciente se ha mantenido después de ese protocolo, ver si sus síntomas han mejorado o si sus síntomas han empeorado, si se ha quedado estático después de la intervención, y así es como ustedes pueden decidir cuándo y cuántos protocolos de mantenimiento darles a sus pacientes. Al final de cuentas, es parte de ese seguimiento clínico que se les debe de dar después de una intervención como esta. Y pues bueno, creo que hay varias preguntas pendientes, se quedaron tanto en el WhatsApp como en el chat, pero pueden ponerse en contacto con nosotros y con gusto podemos responder a sus dudas. Muchas gracias a todos por unirse al webinar. Los esperamos en los webinars siguientes sobre estimulación del nervio vago y sobre el uso de estas modalidades de neuromodulación en pacientes post-TBC. Muchas gracias a todos.